Para dar cumplimiento a la fracción cuarta del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados. Por el PRI, al diputado Eloy Cantú Segovia; por el PAN, Juan Carlos Uribe Padilla; por el PRD, a la diputada Yesenia Nolasco Ramírez; por el Partido Verde Ecologista, diputada Anelida Garza Cadena; Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Jorrín Lozano; por el PT, a la diputada Lilia Aguilar Gil; y Nueva Alianza, a María San Juana Cerda Franco. Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Cantú Segovia, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, el crecimiento económico de un país está estrictamente y estrechamente vinculado a la competitividad país. Vamos a ver qué dice al respecto el Foro Económico Mundial, conocido como el World Economic Forum. Según este foro que mide esto, en el primer año que se evaluó la competitividad país, que fue el 2001, México aparece en el reporte en el lugar 42. En el 2011, México aparece en el lugar 66. Es decir, pasamos del 42 al 66 en 10 años. ¿Dónde estamos ahora? Según el reporte del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial 2014-2015, en el lugar 61. Es decir, del 6.6 estamos pasando al 6.1 según este reporte. Y en la región, ¿dónde estamos? Según la misma fuente, en el 2004 México estaba en el segundo lugar, después de Chile. Para el 2011, México había caído al 8º lugar. Después de Chile, obviamente, Puerto Rico, Barbados, Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay, México. Esto nos hace explicable por qué del 2001 al 2011, y es la primera pregunta, señor secretario, ¿cuál fue el crecimiento económico? Es decir, del 2001 al 2012. ¿Cuál fue el crecimiento económico? Porque, bueno, a veces la inercia afecta, a veces no. Por ejemplo, en el 2000, el último año del presidente Zedillo, crecimos a 6.9%. Y en el 2001 no hubo crecimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera, por otro lado, señalar que para la competitividad, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma constitucional en el artículo 25, justamente para darle prioridad a la competitividad. Entendemos, señor secretario, esa es la pregunta, que se está preparando por parte del Ejecutivo Federal una iniciativa de ley en materia de competitividad que también incluye desarrollo industrial, que no hemos tenido una política industrial, por sector y por región. En fin, por otra parte, ya se tocó previamente el tema del azúcar, pero yo quiero enfatizar en ese tema. Obviamente, cuando entramos a la globalización nos ofrece muchas ventajas, pero también nos presenta importantes retos de defensa y trato justo para nuestros productores. Precisamente en estos momentos son nuestras exportaciones de azúcar a los Estados Unidos las que están recibiendo un trato injusto y que no corresponde con el espíritu y la letra del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya se ha dicho aquí que esta agroindustria de la caña de azúcar está presente en 15 entidades federativas del país. Hay 57 ingenios que operan en la vida económica y social de alrededor de 277 municipios. Se estima que esta industria genera aproximadamente 2 millones de empleos agrícolas y de manufacturas que son el sustento de miles de familias. Esto significa que las cuotas compensatorias que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a la importación del azúcar proveniente de México van a provocar una disminución de los ingresos que perciben miles de mexicanos que trabajan en la industria de la caña. Ello hace que esto sea un asunto de gran interés para esta Cámara de Diputados y particularmente para esta Comisión de Economía. Por lo anterior, le quiero preguntar, tercera pregunta, señor secretario, a la fecha, ¿en qué estado de avance se encuentra el caso del azúcar entre México y los Estados Unidos? Finalmente, yo quiero decirle como nuevoleonés, señor secretario, que nos consta a los nuevoleoneses y en particular a los priistas que la prioridad absoluta y total es el
cumplimiento cabal de la responsabilidad que el señor presidente de la República le ha confiado, y nos sentimos los nuevoleoneses y los priistas muy orgullosos de sus prioridades. Y sabemos por su comportamiento que ninguna otra cuestión lo distrae del cumplimiento cabal de su responsabilidad, y lo digo yo con conocimiento de causa, como nuevoleonés y como prioridad, y para hacer justicia a su comportamiento. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario Alfonso Guajardo para dar respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Rápidamente, y le agradezco al diputado Eloy Cantú por sus preguntas, yo le contestaría primero el tema del azúcar. El tema del azúcar, señor diputado, ustedes saben que en marzo la industria norteamericana inicia un procedimiento para acusa a las empresas mexicanas azucareras de estar subsidiando la actividad. Ustedes saben que en prácticas internacionales existen acusaciones de subsidio o de vender a precios por debajo de costo, que son las acusaciones de dumping. La primera fue una acusación de subsidio. Posteriormente también vino una acusación de dumping que no se ha resuelto aún. La de subsidios se resuelve, y se resuelve en forma preliminar en contra de México en el mes de agosto, con un análisis de 2 empresas, una que representa FESA, que son los subsidios en poder todavía del Estado, que no han sido privatizados, y que se les impone una cuota preliminar del 17%. En contra de la empresa privada analizada, se les impone una cuota del 2.99%. En promedio se saca para el resto de la industria una cuota del 15%. Dentro de las malas noticias, la buena noticia es que la exportación de 2014 ya había salido. O sea, no hay una afectación económica a la capacidad de exportación de este año. Ya habían salido casi 2 millones de toneladas al mercado norteamericano. ¿Dónde empieza el problema y el conflicto? En Estados Unidos existe un programa de azúcar, que es el que se mantiene por parte de las autoridades norteamericanas para poder garantizar a los productores tanto de betabel como de azúcar de caña un precio garantizado. Obviamente eso lo pagan los consumidores norteamericanos. Para la industria mexicana es sumamente positivo, es alentador o favorable, en lugar de exportar al mercado mundial, que está más abajo en su precio, exportar al mercado norteamericano. Tradicionalmente exportábamos en promedio aproximadamente 1.2 millones de toneladas. La gran zafra del 2012-13 nos llevó a exportar más de 2 millones de toneladas, lo que crea una presión sobre el programa de azúcar norteamericano. Ahí los azucareros americanos se ven amenazados de que la crítica interna y el debate nacional les destruya ese programa que los favorece. La industria mexicana, acompañada por el gobierno, inicia una defensa de este proceso, que hemos contratado a algunos de los despachos internacionales más importantes, que ganó el caso de la madera entre Canadá y Estados Unidos, y estamos en el proceso de defensa. Pero ¿dónde está el reto? El reto está en que ambas industrias tienen que complementarse para que la industria mexicana siga beneficiándose de ese canal de exportación. ¿La negociación en qué consiste? En la posibilidad de suspender tanto la demanda dumping como la de subsidios para llegar a un acuerdo de acceso al mercado que beneficie a la industria mexicana sin quitarle el privilegio del programa de azúcar norteamericano. En eso estamos. Sin embargo, los instrumentos de defensa están puestos en la mesa. ¿Para qué? Para protegernos en OMC, en dado caso de que las cosas no vayan por buen camino en la negociación, y poder iniciar una demanda contra el programa de azúcar norteamericano. Y la otra, que la industria nacional está en toda libertad de establecer una demanda por iniciativa privada contra la fructosa, que es el balance en el mercado de colorantes. Esto es en cuanto a azúcar, y estamos trabajando de la mano con la industria nacional. En cuanto al tema de competitividad, yo le diría, señor diputado, que el tema de competitividad es una encuesta que hay 2 factores. El 70% del índice se compone de la encuesta a empresarios del país en cuestión, que es la expectativa empresarial y la apreciación empresarial, y el 30% de indicadores duros. En este caso, México efectivamente había tenido un mejoramiento y un retroceso en la medición, pero hay que considerar en qué temas fue. Fue en el tema de educación, fue en el tema de financiamiento, fue en el tema de tecnologías de la información. Son los temas que afortunadamente ustedes trabajaron al detalle, señores y señores diputados. Justamente el valor de las reformas es que nos da un parámetro para puntualizar hacia el futuro una mejoría en esos indicadores a través de una buena implementación de lo que ustedes han hecho por el bien de México. La perspectiva de esos indicadores son hacia mejora gracias al marco. Y les doy un ejemplo. Gracias al trabajo que hicieron en competencia y el efecto que ya tuvo, avanzamos 10 lugares en materia de competencia dentro de la evaluación parcial de ese indicador. Finalmente, sí estamos. El día 30 de septiembre, el señor presidente de la República remitirá a esta soberanía su iniciativa en materia de ley de competitividad
competitividad para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hemos estado trabajando con las señoras y señores diputados de la comisión específica y obviamente también la Comisión de Economía tendrá un elemento en este proceso. Y le quiero decir que efectivamente le da un nuevo papel. La Secretaría de Economía viene trabajando en el seno del Comité Nacional de Productividad y del Comité Nacional para el Crecimiento Económico y el Empleo con un esquema muy enfocado para el tema de desarrollo regional y el tema de política industrial. Eso se formaliza en el contexto de la ley y se dan responsabilidades específicas para monitoreo de esta soberanía. Yo ahí dejaría las preguntas, a las respuestas a las preguntas que hizo el diputado Cantú. Gracias, señor secretario. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos el diputado Salvador Romero Valencia. Señor secretario, muchas gracias por su respuesta. Yo quiero referirme específicamente al tema del azúcar. Estaremos muy atentos al pronunciamiento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica sobre este tema que reviste la mayor importancia por tratarse de la agroindustria con más impacto en este país, la que más empleos genera y de la que viven más mexicanos. Le quiero decir, señor secretario, que tenemos una plena y absoluta confianza en su capacidad, en su experiencia y en su talento como negociador internacional para defender los intereses de este sector estratégico. Confiamos en que gracias a las acciones y a la defensa que usted está emprendiendo, no se aplicarán cuotas a la exportación de azúcar mexicana a los Estados Unidos porque violenta el espíritu del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y porque contraviene lo que como país estamos haciendo. En un mercado de edulcorantes, Estados Unidos nos exporta de jarabe de maíz alta fructuosa y nosotros exportamos azúcar de la caña. Ese es el espíritu del tratado y eso es lo que debemos preservar. No tenemos la menor duda que usted sabrá echar mano de los instrumentos que le confiere el propio tratado y de los sistemas multilaterales de comercio establecidos en la propia Organización Mundial de Comercio. Sabemos que este caso, sin duda alguna, será un referente en lo futuro en las controversias y diferendos que se establezcan en el marco del tratado. Pero voy aún más profundo. Lo felicito porque es usted el impulsor de la reconversión de la agroindustria de la caña de azúcar. Usted lo dijo claro y lo dijo fuerte. No es posible que entre más produzcamos, más perdamos. Al contrario, entre más produzcamos, más renta, más ingresos y más beneficios para los mexicanos tendrán que generarse. Por eso aplaudo y celebro que usted sea el impulsor de la reconversión de la agroindustria de la caña para que además de azúcar se produzca etanol y se produzca electricidad, 2 energías renovables. En fecha próxima, gracias al impulso que usted le está dando al sector, Pemex lanzará una licitación para la adquisición de etanol. Por último, señor secretario, México cuenta con una de las plataformas exportadoras más importantes del mundo, misma que requiere una defensa sólida y eficaz de sus intereses. Tenemos plena confianza que en sus manos el sector exportador de este país tendrá efectivamente la mejor defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, presidente. Señor secretario, bienvenido a la Cámara de Diputados, compañeros legisladores, buenos días a todos.
Señor secretario, quiero compartir con usted los datos obtenidos por Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Metas para transformar el país. Quizás algunos datos ya se han mencionado aquí, pero el ser reiterativos es quizás porque observamos que la Secretaría trae unos datos totalmente distintos a los que se muestran en este documento. Este organismo, quien analizó los cambios económicos que ha tenido el país en el último año, muestran que las condiciones económicas empeoraron en 6 variables: inflación, inversión, competitividad, valor agregado de las exportaciones, bienestar y deuda pública. Y mejoraron en 2, Estado de Derecho y acceso al capital. El resto de las variables del semáforo se mantuvieron sin cambio significativo, que es generación de empleos formales, crecimiento económico, productividad y fomento a las exportaciones. En el inicio del segundo año de gobierno, el semáforo económico tenía una luz verde, la de la inflación. Ahora no tiene ninguna. La inflación se encuentra en amarillo con una tasa de 4.1%. Viridiana Ríos, directora de Observatorio, subrayó, como ya se ha mencionado aquí, que el empleo formal continúa siendo una de las asignaturas pendientes del sexenio, pues hasta julio del 2014 solo se habían generado 140,000 empleos formales, más obviamente que el año pasado. Si lo sumamos, pues solamente llegamos a 440,000 empleos generados en lo que va del año. Pero, como ya se mencionó también aquí, México necesita generar 100,000 empleos mensuales y que son necesarios no para los que están en condiciones de trabajar ahorita, sino para los jóvenes que ingresan a la fuerza productiva. Además agregó que valía la pena destacar algo que también ya se mencionó aquí, que ha sido el incremento notorio de la deuda, es decir, que al inicio de este año teníamos una deuda de 6.7% y hoy, en este mes, lo tenemos de 14.1%, es decir, más del doble. Adicionalmente, el comportamiento del semáforo económico de 2013 y 2014 revela que México pasó, como ya se mencionó aquí, que creo que a algunos les da orgullo, que si en el pasado estábamos en otro lugar y llegamos al 32%, pues ahora pasemos al 41% de 60 países calificados en el índice de competitividad. Y también menciona que la inversión pasó de 20 a 19%. Yo creo que también algunos dirán que antes era a lo mejor no igual. Y así también tenemos que este dato, por cierto, es el más bajo en los últimos 12 años. Las exportaciones también van a la baja de 47 a 43%. También el observatorio hace especial hincapié en la necesidad de mejorar la capacidad del consumo de los mexicanos para detonar una sana demanda interna y por lo tanto, pues el crecimiento económico. Pues en 2014 el porcentaje de personas que no pueden comprar la canasta alimentaria con su salario pasó de 51 a 53%, la cifra más elevada que se tiene desde que el 2005 Coneval comenzó a medir el indicador. Señor secretario, la pregunta sería, ¿qué ha hecho usted y su secretaría para coadyuvar y contribuir de manera solidaria con la economía mexicana? La respuesta, creo yo, es nada, no por mi pensar, sino por los datos antes mencionados. Señor secretario, si en la administración pública existiera una ley, como en el caso de la reforma educativa, donde se valora el desempeño del profesor frente al grupo, el resultado de su secretaría sería reprobado. Por lo que se requeriría, pues hacer algo, hacer un cambio de profesor o por lo menos implementar la utilización de un tutor que oriente y supervise al titular para dar mejores resultados. Finalmente, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que por cierto se encuentra aquí, nos solicitó a la Comisión de Economía le hiciéramos el siguiente comentario. La lenta recuperación económica exige acelerar la inversión y el uso de instrumentos públicos para alcanzar mayor crecimiento. Los sectores empresariales y en general la iniciativa privada han señalado la conveniencia de recurrir al expediente de autorizar la depreciación acelerada. La práctica ha sido usada en otros países, se tiene precedente de ello en México, ya se ha utilizado este estímulo de carácter fiscal para estimular la inversión y el empleo. La pregunta es,
¿El tema ha sido considerado por la Secretaría de Economía? Y segundo, el secretario Guajardo, ¿qué opina al respecto? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario Alfonso Guajardo. Gracias, señor presidente. Diputado Juan Carlos Uribe, básicamente yo le diría que en algunos de esos indicadores, inclusive las cifras, estamos compartiéndolas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quien su presidente, Eduardo Sojo, es una gente que goza de respeto y credibilidad. En el caso del sector exportador, como lo mencioné, llevamos 220,000 millones de dólares de exportaciones con un crecimiento del 4.1%. De hecho, gracias al sector exportador mexicano, hemos podido reactivar y derivar beneficios al mercado interno a partir de ese crecimiento. El sector manufacturas está creciendo en tasas cercanas, sobre todo en los sectores automotriz e industrial, del 6%. Entonces, en ese sentido, con todo respeto, señor diputado, estoy utilizando cifras de un instituto que es autónomo y que, sin duda, el legislativo ratifica ese nombramiento. En el caso específico de inversión, yo le puedo decir, diputado, que en el contexto de los flujos que se han venido observando, la inversión acumulada en los primeros 20 meses del gobierno, la parte extranjera, viene a ser casi 49,000 millones de dólares, que en promedio supera lo que se observó. Le doy un ejemplo, en el último año, en el 2012, la inversión fue solo de 15,000 millones de dólares. O sea, en 20 meses triplicamos la inversión del último año, del 2012. En inversión nacional, le doy simplemente la cifra de compromiso que hizo el grupo de hombres, antes se llamaba Hombres de Negocios, ahora ya tiene, gracias a Dios, una mujer empresaria que es Blanca Treviño, ahora es solo el Consejo Mexicano de Negocios. Ellos se comprometieron a invertir 27,000 millones de dólares en este año, más los 26,000 que invirtieron el año pasado. Afortunadamente, las perspectivas que se abren en inversión son muy favorables y se empiezan a materializar. En materia de inflación, le digo rápidamente, señor diputado, ¿qué hace la Secretaría de Economía en cuanto a los desajustes de la canasta? Y le digo que los instrumentos con los que tenemos tienen que ver con poder utilizar dos grandes instrumentos: la Procuraduría del Consumidor, para observar el cumplimiento de del ajuste del sector a los precios que deben de ser, reflejando no abusos en el mercado, pero hay un instrumento que tiene que ver con las circunstancias económicas, que es el manejo de la política de comercio exterior. Cuando nos enfrentamos a un problema serio en materia de huevo y pollo, eliminamos los aranceles para permitir la importación y poder regular los mercados. Ustedes recordarán la crisis que tuvimos. Hoy el precio del huevo se redujo en 4% con respecto al 2013, gracias a la apertura de mercados y gracias al apoyo de los consumidores a través de mayor oferta. En el caso del pollo es una circunstancia similar. El punto, señor diputado, es que cuando utilizamos el instrumento de apertura, tenemos que ser cuidadosos de no dañar a los productores nacionales en esos sectores estratégicos. Es un equilibrio fino que lo jugamos todos los días, porque por un lado tenemos a los consumidores y por otro lado tenemos a los productores. Y le aseguro que lo hacemos en el mejor interés del país. Concretamente, en materia, yo le diría déficit, y es una discusión que ustedes la tienen en el seno de esta gran Cámara. Habiendo sido diputado 2 veces, hay un reconocimiento justo a lo que se ha logrado en el país para conducir finanzas públicas responsables. Y en eso han participado todas las fuerzas políticas y le han dado credibilidad internacional a México. Hoy, lo que observamos es, por primera vez en la historia económica de México, el uso efectivo de políticas contracíclicas, precisamente para poder atender sus quejas de una economía lenta, poder transitoriamente aumentar el déficit, pero con toda factibilidad de poderlo pagar en función de las mismas esquemas que ustedes han aprobado de los ingresos públicos, de tal manera que los agentes económicos no tienen dudas de la capacidad de restaurar el balance fiscal. Eso es una política anticíclica que responde al interés que ustedes mismos han observado en sus participaciones, poder reactivar la economía mexicana. No hacerlo sería irresponsable. Y finalmente, compartirle que como secretario de Economía, sin duda, me sujeto a las observaciones, los comentarios
y las recomendaciones que ustedes hagan. Sin duda, el señor presidente es el que tiene la tabla de evaluación de su gabinete y en su momento está en facultades de hacer los cambios que sean necesarios para quien no esté dando resultados en su equipo de gobierno. Yo estoy abocando mi tiempo, mi esfuerzo y mi trabajo a cumplir con esa responsabilidad, señor diputado, y estoy en la mejor disposición de trabajar de la mano para ajustar la política pública en materia económica de este país. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos la diputada Esther Quintana. Gracias, diputado presidente. Doctor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, bienvenido de nueva cuenta a la sede del Poder Legislativo. Gracias. Y muy buenos días a todas y a todos, compañeros legisladores, señores funcionarios del Gobierno Federal, amigos todos. Decía el fallecido economista español José Luis San Pedro que es necesario crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Yo quiero explicarme sin odios y sin llantos, como dice la canción, doctor Guajardo, lo que ha sucedido en estos casi 2 años de gobierno del presidente Peña Nieto en el ámbito económico de nuestro país, y como yo hay millones de mexicanos que desean lo mismo. Mover a México es una frase utilizada por la administración en la que usted presta sus servicios para transmitir la aspiración de transformar a nuestro país. Le pregunto con todo respeto, porque vemos muchos mexicanos que necesitamos entenderlo a cabalidad, y a mí me lo preguntan y me lo pregunto, y cada día con mayor asiduidad, y esto francamente ya me preocupa. ¿Qué debemos entender por mover a México? Mover a México es caer 8 lugares en el índice de competitividad, crecer, como ya se ha dicho, al 1.4% en promedio, no generar los empleos que se prometieron, no encontrar alternativas para darles financiamiento accesible a las MIPYMES, y hago hincapié en ellas porque es ahí donde se gesta y crece la clase media que tanta falta hace en nuestro país para dar un giro contundente a favor del bolsillo de nuestros compatriotas y provocar entonces que esta clase vaya en aumento y otros más vayan accesando, porque es lo deseable en un país al que se le quiere mover. Y no es mejor el panorama para estados y municipios en el marco de la 7ª cumbre de la infraestructura y finanzas subnacionales de Latin Finance. Representantes de calificadoras y bancos coincidieron en señalar que los múltiples proyectos futuros de infraestructura no pueden ser financiados en su totalidad mediante deuda pública subsoberana, la cual en su mayoría está respaldada mediante participaciones federales. Mover a México es castigar al sector productivo en general, y vaya forma de contribuir al hundimiento de la economía con semejante mamostreto al que le llamaron reforma sendaria, y que no es más que una reforma recaudatoria que impusieron al país la insensibilidad, la voracidad y la soberbia. Mover a México significa perder la confianza del consumidor o dejar al garete el mercado interno. ¿Dónde quedó el 6% del crecimiento económico prometido? O tal vez entendimos mal. Y era un crecimiento económico del 6% en los 6 años que dura el sexenio y no un crecimiento del 6% anual. Es muy importante que usted, don Ildefonso, nos clarifique ese mover a México para que la ciudadanía entienda lo que esta administración ha hecho en estos casi 2 años a favor de su bienestar económico. ¿Qué pasa, señor secretario? La gestión deja mucho, pero mucho que desear. Termino mi intervención preguntándole, y derivado de lo ocurrido el pasado 6 de agosto en el estado de Sonora, ¿han fincado responsabilidades a funcionarios de la Secretaría de Economía o del Servicio Geológico Mexicano por omisiones en las atribuciones que se tienen en materia de verificación? Y si actualmente la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano está realizando inspecciones y verificaciones en otras minas con el objeto de evitar desastres medioambientales. Y he dicho lo anterior, don Ildefonso, porque me preocupa, y me preocupa
mucho porque vengo de una entidad federativa en el que la minería constituye una de las principales fuentes de empleo, es decir, el modus vivendi de muchas familias. Soy de Coahuila. Y se trata pues allá de una industria que ha hecho muy ricos a muy pocos, entre empresarios sin escrúpulos y coyotes de la misma ralea. Pero no les ha dado gran cosa, por no decir que nada, a los que dejan el alma y vida en la extracción, y es textual, dejan la vida. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.